intentando que no le tomen la leche al gato, tomando café veloz para perseguir a las tortugas que no se nos quieren escapar. Lástima a nadie. Y a quien no le guste, lo esperamos en Segurola y Habana 4310, séptimo piso. La brújula de la semana. Lástima a nadie, maestro. Si yo fuera Maradona, viviría como él. No, lástima creo que eso no se le tiene a nadie, maestro. Pelear lo que se le bronca, pero lástima a nadie. Mire cómo Iván Quintero recordó la cortina. Sí. Me encantó la como en presentación. casa. Lástima a nadie. Sí. El segmento deportivo, no es que vamos a hablar siempre de Maradona. No, para nada. Ni siquiera vamos a hablar de fútbol. Solamente. Hoy sí. Hoy sí. Sí, pero sí. Es un buen resumen del espíritu deportivo argentino. Sí, la columna del año, sí, obviamente. Maradona representa mucho, para bien y para mal, al fútbol argentino. La columna del año igual no va a ser solamente de fútbol, atendiendo uno de los comentarios de siempre. Y siempre hablan de fútbol, en deporte. Sabemos que a la FIFA le pegamos con la presentación del Diego. Claro. Este año vamos a hablar de muchas cosas, pero para empezar sí queríamos como conectar, enlazar lo que hacíamos el año pasado con lo que estamos haciendo hoy, para contar qué pasó en 3 meses. Más o menos casi exactos, porque nos fuimos principios de diciembre, estamos principios de marzo. Mire, casi salvo excepciones, no cambió nada. Digo, casi que no tiene noticias, quedó sí, ahí. Al contrario de lo que decía Grondona, que decía todo pasa, acá ha pasado de todo. Pero sí, nos encontramos prácticamente de haber dado una vuelta de 360 grados, porque tuvimos huelga de jugadores, tuvimos cambios de estatuto, amenazas de la FIFA, amenazas de la Conmebol, aprietes del gobierno, llamado a licitaciones que bastante sospechosas o por lo menos discutibles. Tuvimos arreglos, rumores trascendidos, presidentes que se bajaban, presidentes que se subían, listas que se armaron, desarmaron, pero terminamos en un lugar que no solamente es el mismo que estábamos hace 3 meses, sino también el mismo lugar en que estábamos hace 3 años. O casi 3 años, 2 años, cuando empezamos a hablar un poco de todo esto, hablábamos de que la solución al problema sería dividir el poder de la AFA en los 2 bandos que estaban ahí contendiendo, que claro, lo decíamos en una nota publicada en Brújula Comunicación en el 2015, que hablábamos del grondonismo moyanista, claro, que es una manera chistosa de decirlo, pero no es para nada chistoso cómo se maneja el poder de la AFA, que se resume prácticamente en la figura de Chiqui Tapia, Claudio Tapia, hijo político de Moyano, hijo político en el sentido legal, o sea, es el esposo de la hija de Moyano, y también hijo político en la pata futbolística y también sindical. Empezó en el sindicato, se fue corriendo hacia el fútbol, conduce Barraca Central desde hace muchos años. Hizo escuela Moyanista. Sí, obvio. El estadio de Barraca Central se llama Claudio Tapia, obviamente, como corresponde. Igual la cancha es mía y le pongo como quiero. Sí, pero también, como aprendió muy bien de cómo se manejan las cosas de la AFA, el estadio se llama Claudio Tapia por iniciativa de algunos socios que lo propusieron, no por su iniciativa. Él no es un dictador. No tiene nada que ver con el Tapia de Boca. No. Supongo que no. Él es de San Juan, oriundo de San Juan. Llegó a Buenos Aires siendo muy joven, fue jugador de Barraca Central, fue técnico de Barraca Central, luego fue presidente de Barraca Central. Y ahora es el dueño de Barraca Central. Que si el que conozca la historia de Julio Grondona, es muy parecida a la historia en Arsenal de Sarandí. Mire, ¿le vendía repuestos de algo a alguien? No, era barrendero. Es del sindicato de los barrenderos, relacionado con los camiones. No se corren mucho de ahí los Moyano. Moyano tiene todo un espectro. O sea, para. Era barrendero hasta que enganchó a la hija de Moyano. Era barrendero como quien dice. Se agarró una escoba un día, se paró al lado y dijo: ¿quién es acá el delegado? No hay. Ok, soy yo. Más o menos así habrá sido la historia en ese sentido. Moyano desde hace años tiene una pata en el fútbol, primero con sus hijos, e incluso el hijo político, también el hijo Facundo Moyano es presidente del Club Camioneros, después tiene el Club Alvarado de Mar del Plata, y ahora el mismo Moyano es presidente de Independiente de Avellaneda, uno de los grandes históricos del fútbol argentino, y ahora también va a tener a su presidente de la AFA, que va a ser Claudio Tapia. Todo como fue acordado, como decía, en estos últimos 3 meses, que según el nuevo estatuto, el presidente de la AFA tiene que ser elegido en base a una lista completa. No se elige a un presidente y luego a las demás autoridades, sino que se elige una lista completa. ¿Cómo se hace una lista completa?
negociando, por Y supuesto. tuvieron que negociar también con la otra parte, que sería la de Marcelo Tinelli. Claro, eso vino después. Primero negociaron entre ellos porque desde aquel infame empate 38-38, que daba 76 votos sobre 75, tuvieron que renegociar todo de vuelta. Y el otro día No, leí un chiste muy bueno que era ese. Era llegamos a un acuerdo, festejemos, compremos empanadas, trae 38. Somos 75, trae 38 de carne y 38 de jamón y queso. Era muy bueno. Decía de aquel empate en que había dos posturas, dos patas políticas, que era la continuidad grondonista, que estaba representada en la figura endeble de Luis Segura, pero en realidad ahí la fuerza era del Chiquitapia, quien había construido su poder en base a el ascenso, en base a los dirigentes del ascenso unido, que empezó como un chiste y empezó como un hashtag de Twitter y terminó siendo un movimiento político interno de la AFA. Fue construyendo su poder desde aquel empate infame hasta el día de hoy, hasta principios de este año, reuniendo cada vez más voluntades a su favor, imaginamos cómo, Claro. Al punto que tiene también el apoyo del propio gobierno nacional, pero también el gobierno nacional, como trabaja, te apoya y a la vez te controla, porque lo tiene a Grondona, es un lindo fallido. Angelici como uno de los vicepresidentes de la lista completa de Tapia, que a su vez será la manera de el gobierno seguir controlando, o por lo menos seguir conociendo las intrigas internas del fútbol argentino, Claro. intentar mechar algo de sus intereses dentro de cómo se maneja el fútbol argentino a través de Daniel Angelici, que es un operador del gobierno, pero también es un operador de su propio favor, o sea, tiene su propia agenda, si bien también trabaja muy de cerca con Mauricio Macri, pero como lo fueron corriendo de a poco, lo fueron corriendo del manejo judicial, del manejo de la agencia de inteligencia, lo fueron corriendo de ese lado porque quedaba feo y porque también otros iban poniendo otros operadores, fue perdiendo poder dentro de lo que es el gobierno nacional, entonces dijo, bueno, voy a volver a donde estaba, que Claro. me estaban saliendo mejor las cosas, así que se acomodó como vicepresidente de la AFA Daniel Angelici. Pero como bien decías vos, hubo que Ya negociar. está conformada la lista. Está conformada la lista. Después, ahora no me acuerdo los nombres concretos, pero. No, pero lo más importante tiene sí, que ver. Angelici es el vicepresidente, Claudio Tapia presidente, Angelici es uno de los vicepresidentes, tiene el apoyo obviamente de Hugo Moyano, tiene el Sí. apoyo de Racing Club, tiene el apoyo de todo el ascenso, Al final, Broglia. Porque tiene el apoyo de Rosario Central, sí. No, tiene no. uno de los cargos de la lista. Figura en algún Sí, cargo. sí. Está bien. Pero como decías, había otra pata que era la de Claro. Tinelli. ¿Quién quedó con Tinelli? Pocos. Quedó el San Newell's Lorenzo. creo que estaba en Newell's ese quedó ala. con la pata de Tinelli. Y también el club importante que quedó con ese personaje de la televisión que ahora es dirigente futbolístico es Rodolfo Donofrio, River Claro. Plate. Y el gobierno dijo, pará, este es un problema que está sembrándose, esto es una bomba de tiempo, en algún momento va a estallar si San Lorenzo y River están en contra del presidente de la AFA, ahí tenemos un problema. Entonces, ¿qué hicieron? Levantaron el teléfono y dijeron, métanlo en algún lado, por favor. Muchachos, esto se resuelve de otra manera. Claro, no lo dejen afuera porque vamos a tener un problema futuro. ¿Qué hicieron? Nosotros teníamos una Superliga aprobada que en algún momento hay que implementar. No tiene ni estatuto la Superliga, no se Claro. sabe qué va a ser. Probablemente sea lo mismo de siempre, pero con un nombre más lindo, Superliga Profesional del Fútbol Argentino. ¿Cómo le podemos llamar? Casi como la brújula de la semana, pues. Claro. Más o menos. Ponele ¿Cómo Superliga. le podemos llamar una Superliga de fútbol profesional? A ver. Ponele Superliga. Igual es bueno el nombre de Superliga. Yo incluso le hubiese puesto de logo al de Supercampeones. Como Está a esa, tiempo, porque no tiene ni logo. a Oliver Atom. Le pondría la Superliga, Oliver Atom. Puede ser un homenaje, Oliver Atom con la cara de Grondona. Claro. Pero Tom una cosa con la así. cara de Riquelme. Sí, exacto. Igual de Super yo creo que El pecho por frío. ahora tendrá, ojo con lo que dice, de Atento a Superliga todo. va a tener poco, Está atento. porque va a ser lo mismo de siempre, porque como decíamos estamos en el mismo lugar. Claro. Pero antes de irme para ese lado, resumiendo qué pasa con Tinelli, qué pasa con Donofrio y todos Sí. los pocos que quedaron de ese lado, le dieron a San Lorenzo y a River principalmente puestos en el armado de la Superliga, del estatuto. Ustedes jueguen con eso tranquilos. Y Tinelli dijo, pero yo también quería otra cosa. Y tengo a Verón al lado mío que también quiere jugar con eso, que es la selección nacional. Claro. Le van a dar la coordinación de las selecciones nacionales, todas las selecciones nacionales, de la mayor a las juveniles. Pero hay un problema legal que eso se resuelve muy rápido. El coordinador de la selección nacional tiene que ser integrante del comité ejecutivo, como dijimos, no está en la lista. Dijeron, bueno, Nicolás Russo, presidente de la NUS, va a ser el coordinador de selecciones nacionales y va a trabajar con Tinelli y Verón. Y listo, Claro. ¿qué problema hay? Así que... Bueno, es raro que no hayan inventado un cargo.
Porque lo inventan, porque vio- lo ponen debajo. Va a ser como el subcoordinador claro. de selecciones nacionales. Es una especie de eso. Porque si no hacen 5 vicepresidentes. Claro, También esa no es, sí, no es mala. obvio. Esa Hay funciona. tres. Siempre hay muchos vicepresidentes. Entonces, en resumen, ya está todo acordado, igual como pasa siempre con AFA, como nos pasó durante todo el año pasado. Lo que hoy decimos como cierto, el lunes puede ser completamente diferente, porque, no sé, a Tapia o Angelici se le chifla el moño, lo putea a Tinelli, Tinelli se enoja y se va. Puede pasar tranquilamente. Pero hoy por hoy ya está todo acordado para que el 29 de marzo sean las elecciones en una nueva asamblea, otra asamblea que va a ser otra puesta en escena, porque acá en la Asociación del Fútbol Argentino se hacen asambleas, pero en realidad son como formalidades. Claro. Ya está todo resuelto. Están hasta guionadas, si se toman el trabajo algún día de verlas. Está guionado quién levanta la mano y propone, mociona como si fuera una iniciativa propia que Claro. se iluminó y tiene una idea genial. Está todo arreglado de antes, está todo arreglado en lobbies de hoteles 5 estrellas, en la sede de camioneros. Está todo prefabricado, te diría la asamblea. Así que ya está todo acordado y de hecho ya están en funciones. De hecho, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, le podemos decir así ya, porque efectivamente va a ser electo. Va a haber una sola lista, no va a haber empate esta vez, no puede haber empate. Así que ya está trabajando. Ayer viajó a la Conmebol a reunirse con Alejandro Domínguez, donde hay otro problema. Alejandro Domínguez está enfrentado con Angelici, pero es amigo de Macri. Entonces está también ahí Mauricio Macri diciendo, pero somos todos amigos, no se peleen entre ustedes. Tapia fue a Es hablar. mi cumpleaños, estamos en la casa. Claro. Tapia fue a hablar con él, a empezar a limar asperezas y también a resolver un punto interesante que fue uno de los hitos de lo que ocurrió en estos últimos 3 meses, que fue la asamblea que ocurrió en aquel feriado largo de febrero, de carnavales, que se Sí. juntaron antes. Hicieron una asamblea en la que se aprobó el estatuto nuevo, pero como no puede ser de otra manera, le cambiaron un artículo, uno chiquito, que no significa nada, solamente quien tomaba la prueba de idoneidad de los dirigentes, que según manda FIFA debe ser la Confederación Continental, la Conmebol, Claro. pero según acordaron los dirigentes iba a ser el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que no casualmente uno de sus titulares es Daniel Angelici, por supuesto. Pero como somos todos amigos, dijimos, en Conmebol también tenemos amigos. Claro. Alejandro Domínguez es mi amigo, dijo Mauricio Macri cuando yo era presidente de Boca. ¿Saben cuándo? Pues cuando se pudre todo. No, por ahora, para resolver estas cosas somos todos amigos. Tapia fue de voluntad ante la Conmebol, dijo voy a pasar los exámenes y por supuesto, le dijeron por supuesto que va a pasar los exámenes, no hay ningún problema. Así que ya está de hecho en funciones Claudio Tapia, está de hecho en funciones también Marcelo Tinelli trabajando en lo que es selecciones, Sí. ya habló con los jugadores, ya les dijo su proyecto. Ya se enojó el Diego. Ya se enojó el Diego, obvio, no lo quiere a Tinelli. Pero sí lo quiere Tapia al Diego, así que capaz que lo tengamos también como personaje por ahí, embajador futbolístico, ¿viste? Al Ese final, cargo que le- Tapia va a englobar a todos. Obvio. Mira. Viene a ser el tipo que nos va a unir, pero hay que estar muy atentos porque es un tipo que ha aprendido de Moyano y de Grondona. Claro. Nada más y nada menos. Tiene 2 personajes muy interesantes, muy oscuros también, como padres políticos. Así que vamos a estar atentos a lo que pueda hacer Tapia. Y el otro punto interesante de todo esto, que es el motivo por el cual no se reanudó el torneo cuando debía, que el torneo debía reanudarse a principios de febrero, terminó reanudándose la semana pasada, 9 de marzo. Claro. Es la guita, básicamente. Sin plata. Bueno, y la cuestión de la guita tiene que ver con el contrato televisivo. Totalmente, hacia allá vamos, porque son 2 cuestiones las que determinan lo que pasa en el fútbol argentino, que es el poder y la plata. Lo del poder ya lo acabamos de resumir básicamente, y el tema de la plata es básico. Sin plata no se abren los estadios, sin Claro. plata no cobran los jugadores, y los jugadores pueden hacer huelgas, acordaron que podían hacer huelga. Marchi dijo, pero yo era secretario general de un gremio, Sí. puedo hacer un paro. No, Que- se muere un pibe porque se da la cabeza contra un paredón, no pasa Sí, nada. igual el paro, esa huelga de futbolistas tiene todo también una cuestión política detrás que no termina de esclarecerse, pero ¿por qué lo hicieron ahora cuando hace años que los jugadores están meses sin cobrar? ¿Cuándo se hace la huelga? Cuando estaban tironeando a ver cómo pagaba el Estado, cuánto y quién Claro. se quedaba con el negocio televisivo del fútbol argentino. Porque esa era la cuestión. Había que rescindir el contrato de fútbol para todos, según acordaron dirigentes de AFA y dirigentes del gobierno nacional, pero no se ponían de acuerdo en cuál era la cláusula, de cuánto se pagaba, cómo se pagaba. Se reunió un combo de plata, el Estado puso unos 300 millones, un sponsor, Acción, puso 40, otra empresa de torneos por la televisación de la B Nacional puso otro tanto, y ahí bueno, con esto arrancamos. Y Marchi dijo, no, todavía no, falta un poco más. Negociaron un poco más y ahí se arregló y bueno, arrancamos. Los jugadores cobraron, no todos y no todo. Así que el problema sigue existiendo. Claro. ¿Cómo se va a resolver esto? Supuestamente con la nueva televisación del fútbol argentino, que desembolsa mucho más dinero del que se puso ahora. ¿Quién es? ¿Quién es?
es la empresa conjunta, una UTE, de hecho, que se formó entre Fox Latinoamérica y Turner. Son dos gigantes internacionales del entretenimiento, dos de las empresas más grandes del mundo del entretenimiento, que se unieron para presentarse a esta licitación, entre comillas, que se realizó para la televisación del fútbol argentino. Licitación de la cual participaron dos empresas más, pero era porque no podía haber una sola empresa, porque iba a quedar demasiado obvio que le estaban dando de vuelta el fútbol al Grupo Clarín, porque de hecho el Grupo Clarín es socio a través de torneos y a través de varios canales de televisión de Fox por Latinoamérica, que a su vez es socia ahora de Turner Sport. Entonces, había que hacer una licitación, no quedaba bien que se presentara solamente Fox y Turner. Vino ESPN, le prometieron que iban a participar, que iban a tener una licitación pública, abierta, ¿verdad? Y toda la pelota. Vino Media Pro, una productora española también de contenidos televisivos, más que nada dedicado a deportes. Se presentaron las tres empresas. Cuando se presentan los papeles, dicen, pero los de Fox y Turner se mandaron un par de mocos acá hay que corregir. De hecho, si se hubiera hecho una licitación como correspondía, tendrían que haber bajado la oferta de Fox y Turner porque no cumplía los requisitos que está en un pliego de licitación. Usted se presenta con una empresa, una licitación del Estado, no cumple los requisitos del pliego y te bochan, salvo que tengas amigos que quieran que gane. Entonces le mandaron, no, corregime esta par de cosas. Entonces cuando se tenía que abrir los sobres, no se abrieron los sobres, se dijeron, no, lo vamos a abrir la semana que viene porque hay unas preguntas que hay que hacer, ¿verdad? Hicieron todo una puesta en escena, otra puesta en escena, y la semana pasada dijeron el ganador es Fox Turner, y estaban todos muy contentos ahí en la televisión del canal de Fox Sports, en el noticiero justo decía, anunciaron en la página web al mismo momento que salía el noticiero de Fox Sports. No estaba todo casualmente, ¿no? Fue todo coordinado. Así que ellos serán los responsables del fútbol argentino a partir de agosto. Tienen 5 meses para concretar cómo se va a hacer, mientras que por ahora seguimos con el modo de fútbol para todos, sin que sea fútbol para todos, con producción de torneos, obviamente. Así que otra vez volvimos a los 90, pero con más tecnología. Pero se nota menos, sería. Ponele que se note menos. Por ahora. Con la televisión. Básicamente que no tiene cable no lo ve. No solamente eso, a partir de agosto va a haber un abono extra, como al viejo codificado, ¿se acuerda? Sí. Que iba uno que tenía que ir al bar. Te iba a Exacto. decir, mira, claro. Acá pasa en el partido. No, vos ibas y pagabas la factura, el abono y Venus. Claro. Si pagabas varios. Ahora va a haber un abono extra de cable del fútbol argentino que se calcula entre 200 y 300 pesos, que es más o menos el precio, no está nada definido todavía, que va a haber que pagar arriba del abono de cable para poder ver los partidos a través de los 3 canales de Fox Sports, más un canal nuevo o 2 que va a sumar Turner a la televisión del fútbol argentino, y la posibilidad de crear un abono también tipo Netflix del fútbol, un abono por streaming que podría contratarse dentro del cable, cosa que vos tenés cable pero estás de vacaciones, lo mirás en el teléfono, por ejemplo, o si no tenés cable puedes contratarlo por fuera, lo cual se rumorea que el número andaría por los 600 pesos, que yo me pregunto, ¿quién quiere pagar 600 pesos para ver Temperley Sarmiento de Junín, por ejemplo? Partidazo. Porque el abono completaría todo el torneo argentino. Claro. El viernes no salgo, veo Sarmiento de Junín. Que estamos hablando que, como decíamos al principio, estamos en el mismo lugar. Seguimos teniendo un torneo de 30 equipos, mal organizado, que tardó un mes en reanudarse, que no se sabe si se juega cuando juegue la selección en la fecha FIFA de la semana que viene. Quizás jueguen algunos equipos y los otros no. Queda voluntad de cada uno. A ese punto estamos. Y sin embargo, uno pagaría 200, 300, 600 pesos para ver ese torneo. ¿Por qué? Decía, seguían en el mismo lugar porque hemos transicionamos muchas veces para llegar siempre al mismo punto. Ahora entiendo el nombre del micro. Vino con todo. Lástima a nadie, Mariano Brach. Bueno, Con de ¿quedó todo. algo en el tintero? Y queda el monto por el cual se quedan con el fútbol. Es una cláusula de llave que ponen guita así de punta en estos meses, que es 1.200 millones de pesos. Después 1.200 millones de pesos por año, por 5 años, renovable por otros 5 y actualizable según se actualice el bono de cable. O sea, aumenta el precio del abono de cable, aumenta la guita que ponen Fox y Turner, que la van a recuperar rápidamente. Ellos en realidad no van a poner un peso, porque la recuperan con publicidad, la recuperan con reventa de los derechos televisivos, la recuperan con el abono que le están cobrando a vos para que veas el fútbol argentino. Claro. Lo cual me llega al último punto que quería, que el fútbol para todos, bien administrado, hubiera sido un negocio para el Estado, con el cual no solo no hubiera perdido plata que podríamos haber destinado a hospitales y escuelas públicas, que espero que a partir de ahora La que no va ahí. florezcan Sí. los hospitales y las escuelas públicas, aunque probablemente ese monto que se ahorraba el Estado va a ir a, no sé,
cubrir un hueco del déficit. Si hubiera sido bien administrado, hubiera generado ganancia para el Estado para cubrir huecos del déficit o para crear escuelas y hospitales públicos por todo el país. Así que es más o menos también la línea editorial que hablaba Mangione al principio. Menos mal porque si no lo echábamos. Acá no hay discrepancia editorial. Es el Estado corriéndose, permitiéndole Exacto. a los privados cómo se manejan las cuestiones, permitiéndole que hagan todos los negocios que quieran. Perdón. Y sobre la base de un Estado que antes hizo negocios con amigos. Exacto. ¿No? Y van a seguir siendo amigos también los que hagan. Me parece negocios. que el fútbol es la gran metáfora Totalmente. de la política argentina. Me costaba mucho concentrarme porque, dígame, Quintero, nuestro primero, ¿de dónde Sí. salen las noticias que van abajo? Que de TN. Floreció un Mire, desierto esta, de léala California. que viene ahí, léala en voz alta. Divertida. María Lea. Carey celebró San Patricio con enanos. Espere, va pasando. Y un tremendo escote. Nah. Esa es la noticia. María Carey festejó San Patricio con enanos y un tremendo escote. Bueno, La próxima vez que invites a fiesta. Enanos albinos. claro, impresionante. Bueno, Así festejará se da Tapia, cuenta por qué nos va tan bien, porque no porque seamos buenos periodistas, no porque hagamos gran periodismo, porque el resto del periodismo es eso.